Hola Néstor, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá con nosotros. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Miqueas? Un gusto también para mí la oportunidad de saludar a mi barrio natal de Arroyito y a todos los que compartan este momento con nosotros. Buenísimo, nos alegramos de que estés acá con nosotros. Y bueno, y en este mes queremos hablar de la Reforma Protestante del siglo XVI. Y hablando de esta reforma, ¿cuál era ese contexto, esa situación en Europa, en especial con la Iglesia Católica Romana, que que se generó después esta reforma? ¿Cuáles eran esos personajes más destacados? Mirá, en realidad hay que pensar que esos últimos años del siglo XV y primeros años del siglo XVI, digamos entre 1490 y 1530, 40 años, fueron momentos decisivos para toda la vida cultural de Occidente. Vos pensás, te hago una lista de los personajes que estaban vivos en ese momento. Estaba Cristóbal Colón, y el descubrimiento de América, que no es solamente el descubrimiento de América, sino también reconocer que había otros pueblos, otras culturas, otras razas que no habían sido consideradas en la historia de Occidente. Está vivo Leonardo da Vinci, que modifica el arte y la ciencia. En ese tiempo está vivo Nicolás Maquiavelo, que modifica la política. Está Magallanes y Elcano, que dan vuelta el mundo y muestran que el mundo es redondo. Está Copérnico, que cambia toda la imagen que tenemos del universo. De manera que vos fijate que en el arte, en la política, en la concepción del mundo, ha habido cambios tan grandes en ese tiempo que lo religioso no podía estar ajeno. De manera Claro, que también el religioso entra en ebullición, porque yo creo que hasta el presente siglo no ha habido otro momento en el cual toda la cultura y todo el concepto del mundo se haya modificado tan fuertemente como esos 30 años. Estamos hablando también de Bartolomé de las Casas, que tiene una mirada distinta sobre el mundo indígena, de toda la discusión legal que eso genera. Hubo muchos elementos que entraron. Y la Iglesia Católica, frente a eso, se abroquela en una posición conservadora, más con un poder económico y, hay que decirlo, un nivel de corrupción interna generado por ese poder económico. De todo eso es lo que los reformadores se distancian, ¿no es cierto? Empiezan agrego más, Gutenberg, la imprenta, toda una nueva manera de comunicación, que incluso permite que la Biblia sea conocida, ¿no es cierto?, de una forma distinta. Es decir, hay todo un mundo en ebullición durante esos años. Y la reforma es una manera en cual la fe cristiana vive esa evolución, vive esos cambios y de alguna manera se adecua a los nuevos tiempos. Un simple dato, Melanchthon, el ayudante más cercano de Lutero, usa por primera vez la palabra psicología. Fíjate qué mirá desarrollo vos. va a tener después eso, en el desarrollo, en la historia de la ciencia y de las humanidades, ¿no? Lutero por primera vez traduce la Biblia a un idioma vernáculo, es decir, le da participación al pueblo. No solamente le da participación al pueblo a través de la posibilidad de leer la Biblia, lo hace cantar en la iglesia. Y Lutero crea el primer himnario cristiano en idioma del pueblo, ¿no? El himno más conocido es Castillo Fuerte,
pero ese primer himnario tiene 8 himnos, 4 de Lutero y 4 de otros compañeros de la Reforma. Es decir, la Reforma es un movimiento y la base es volvamos al Evangelio. Frente a un mundo que se nos presenta distinto, lo que tenemos que hacer es volver a las fuentes, volver al Evangelio, volver a pensar nuestra fe desde sus raíces. Yo creo que eso es el elemento fundamental de la Reforma. El conflicto con la Iglesia de Roma tiene que verse en ese contexto amplio de una cantidad de elementos que van configurando un modo distinto. Incluso para ser actuales, Lutero tuvo que enfrentar una epidemia de peste, e incluso es muy interesante ver que hay una carta de Lutero a un pastor amigo diciéndole cómo tiene que actuar frente a la epidemia. Y yo se la he leído a algunos y tiene una actualidad tremenda, ¿no? Dice, cuídate, no dejes de hacer lo que tengas que hacer por los demás, pero tampoco te transformes en un agente que transmite la enfermedad. Es muy interesante ver cómo 500 años atrás Lutero hace recomendaciones que se podrían aplicar hoy. Muy bueno, muy bueno. Muy linda, muy linda historia, la verdad, muy agradable. Y al analizar este contexto, la verdad que te vuela el bocho mucho más. Así que muchas gracias. Y bueno, y seguimos en otro videito. Bien, de acuerdo. Bendiciones para todos. Bueno, seguimos con esta secuencia de videos acerca de la Reforma. Y en este momento queremos hablar de esas tesis que Lutero clavó en la Iglesia. ¿Cómo fue que implicaron en su momento y cómo es que siguen implicando en nuestra fe hoy en día? Bien, bueno, lo primero, a manera anecdótica, se ha difundido la idea de que Lutero clavó las tesis en la puerta de la capilla de la Universidad de Wittenberg. Si las clavó o no las clavó no es seguro porque la puerta era de bronce, de manera que difícilmente las clavó. Un poquito Yo de fuerza prefiero habían decir hecho. claro, las exhibió, probablemente en una cartelera que había en la puerta o alguna cosa por el estilo. Las propuso justamente como tesis para ser debatidas en la universidad y en la carrera de teología de la universidad en la cual él era profesor. Es decir, no las pensó como un movimiento político, sino que las dirige al obispo del lugar como para discutir un tema específico que era el tema de las indulgencias. Las indulgencias siguen existiendo en el catolicismo, pero lo que más le preocupaba a Lutero es que las indulgencias implicaban un movimiento económico y era una forma de recaudación de dinero que la Iglesia de Roma llevaba para Roma para construir lo que todavía existe, la Basílica de San Pedro. Y Lutero combina que esto es una aberración religiosa, por un lado, pensar, y de ahí viene la idea el énfasis que él pone en la gracia, pensar que la indulgencia se compra, cuando en realidad la fe nos dice que la salvación es gratuita, es un don, un regalo de Dios para la humanidad mediante la fe en Jesucristo. Pero también era una aberración económica, porque era extraer dinero del pueblo humilde para la construcción de un monumento muy hermoso, sin duda, pero que poco le servía al pueblo y menos al pueblo alemán cuando se construía en Roma. De manera que las tesis incluyen aspectos religiosos, pero también incluyen aspectos de ética económica. Por ejemplo,
las tesis que van del 42 al 45, más o menos estoy citando de memoria, señala, entre otras cosas, dice, si alguien ve a un pobre pasar necesidad y en cambio de darle el dinero que necesita, con ese dinero compra indulgencias, más que ganarse las indulgencias del Papa, se gana la ira de Dios. ¿No? Es muy fuerte. Seguro, Es muy fuerte. Sí. Él ve también una cuestión ética, un compromiso con su pueblo, con la gente más humilde, con la necesidad de ayudar a los que estaban padeciendo antes que nutrir a la iglesia. Cosa muy actual, porque nosotros vemos muchos que piden ofrendas para construir la iglesia y se olvidan que dentro de esa misma iglesia hay gente que está pasando necesidad. ¿Cierto? Algo que después va a seguir. Y a partir de esas tesis y el conflicto que se genera y las discusiones que se generan, Lutero va profundizando en su teología. Entonces después va a decir, no es solo la gracia, es también solo Cristo, es también solo la fe. De manera que ahí él va construyendo su teología, cosas que no están inicialmente esas 95 tesis, pero que después van a ir apareciendo, y a la cual Calvino después le agrega un quinto elemento, que es solo a Dios la gloria. ¿No? De manera que de esa manera solo la Escritura, solo la gracia, solo Cristo, solo la fe, son los cuatro postulados que Lutero va desarrollando en su teología a lo largo del tiempo, y luego con la incorporación del calvinismo se agrega este quinto elemento, solo a Dios la gloria. De manera que se va configurando una teología que va creciendo en el tiempo. Y yo creo que eso es importante porque nos dice que no es una teología estática, no es que Lutero hizo esas 95 tesis y ahí se acabó todo. Incluso en su misión posterior, Lutero revisa algunos de los elementos en esas 95 tesis. Lo cual de alguna manera nos habilita y nos impulsa a nosotros a que nosotros también, en virtud de la situación que nosotros vivimos, podamos desarrollar nuestra propia teología, podamos afirmar y continuar esa dinámica que se inició. Buenísimo, muy interesante cómo cosas que pasaron hace más de 500 años nos pueden seguir impulsando y desarrollando para adelante y seguir acercándonos a esa fuente para que podamos volver a esa fuente que es Dios. Muchas gracias y bueno, continuamos en otro videito más. Muy bien, nuevamente saludos para todos y todas, que me olvidé de decir la vez pasada. Muchas gracias. Bueno, estamos de vuelta y en este caso vamos a hablar de cómo fue que la Reforma Protestante se relaciona con el movimiento metodista que nace 2 siglos después. ¿Cuál es esa relación que tuvo la Reforma Protestante con el metodismo? Bueno, nuevamente saludos a todos, todas. Deseo de que Dios abra nuestro entendimiento también a mí para lo que voy diciendo, nos ayude en este coloquio. En realidad, el movimiento metodista nace dentro de la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana no participó totalmente de la Reforma. Incluso hasta hoy, la Iglesia Anglicana no se considera a sí misma una iglesia reformada o de la Reforma, sino que tuvo su propia historia. Y nunca llegó, si bien tomó elementos de la teología de la Reforma, en realidad nunca hizo internamente una reforma. Y el metodismo aparece justamente como
la reforma dentro del anglicanismo, retomando elementos de Lutero, de Calvino, de otros momentos de la historia de la reforma. Un elemento de esa continuidad, por ejemplo, es lo que yo dije en la primera entrevista, de que Lutero hace un himnario. Y los hermanos Wesley también hacen un himnario. De esa manera Mirá le vos. dan una continuidad no solamente teológica, sino también en el espíritu de la reforma, en la participación del pueblo, en su interés en llegar a todo el pueblo en una iglesia anglicana que se había vuelto la iglesia de la corona, la iglesia aristocrática. De hecho, Juan Wesley cuenta en su diario que esa experiencia de corazón ardiente, como él la llamó, se hizo mientras se leía el prefacio a la carta a los romanos que había escrito Martín Lutero. Es decir, hay un vínculo directo entre la lectura de esa introducción a la carta a los romanos de Lutero y el momento en el cual Wesley tiene esa experiencia que algunos llaman conversión, yo diría de renovación más que de conversión, porque nunca había dejado de ser cristiano, ¿no es cierto? De manera que ahí hay un punto fundamental. Y después él incorpora en el movimiento metodista gente que viene de la tradición de la Reforma. Por ejemplo, un francés que se escapa de Francia por la situación de persecución a los hugonotes, Jean de la Fécherie se llamaba, y en Inglaterra toma el nombre de John Fletcher, que Wesley lo pone al frente de la formación de sus pastores y predicadores y que venía del calvinismo. O sea, trae toda una tradición de la reforma calvinista francesa al metodismo. Sin embargo, Wesley se la discute porque justamente discute la concepción calvinista de la predestinación y se mete dentro de la discusión teológica de la reforma. No voy a entrar en toda la cuestión, pero toma otra posición que no está atada a la predestinación, sino a la libertad de la gracia divina. ¿No? De manera que el metodismo toma muchos elementos prácticos, pastorales y teológicos de la reforma para realizar una reforma dentro de la iglesia anglicana. Y como le pasó a Lutero con la iglesia católica, en cambio de generarse una reforma, que era lo que quería Wesley, se produjo una ruptura. Y en ese sentido, el metodismo fue la reforma en Inglaterra, con todos estos elementos que te comenté, que incluyen discusiones, distintas maneras. El metodismo en ese sentido fue un movimiento reformado, pero a la vez un movimiento muy plural y muy vinculado en su momento de nacimiento con los sectores más humildes de la Gran Bretaña. Pues no solamente de Inglaterra, sino también en Gales, en Irlanda del Norte y demás, se reproduce el movimiento metodista. En Escocia con menor fuerza. Buenísimo. Muchas gracias otra vez más por nutrirnos, por llenarnos de conocimiento a través de estas preguntas de este mes. Y bueno, continuamos en otro video y muchas gracias por estas respuestas. Bueno, nuevamente saludos y bendición de Dios para todos los que escuchan, todas las que escuchan. Bueno, estamos ahora en el último videito y ya después lo liberamos a Néstor. Y en este caso
Vamos, el sentido de que todo esto de la historia nos permite tener una visión del presente mucho más crítica, analizando todo lo que ya sucedió. De esta manera, y con esto de la reforma, uno puede pensar si sigue estando vigente hoy en día. Pensándolo de esa manera, ¿hay algo que la Iglesia en estos tiempos debe reformar? ¿Hay una constante reformación en la Iglesia? Bueno, nuevamente saludamos en el amor de Cristo. Yo creo que, bueno, Calvino tenía, toda la reforma calvinista tenía un lema: Ecclesia reformada semper reformanda. La iglesia reformada siempre debe ser reformada. O sea, tiene que continuar en la reforma. Si ustedes recuerdan, en mi primera intervención en estos videos, yo señalaba que el mundo en el cual se produjo la reforma era un mundo que estaba en una crisis de significación, de organización, de comprensión, en todos los aspectos. Y podríamos decir que en estos años de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, nos encontramos en una situación bastante análoga. El solo hecho de este video está mostrando cómo se ha modificado la ciencia, el conocimiento del mundo, nuestro conocimiento del universo. Yo ayer estaba mirando ya a la noche tarde un documental en televisión sobre la física cuántica y la concepción de la luz y del universo y qué sé yo, ¿no es cierto? Y digo, bueno, todo nuestro concepto de realidad se va modificando. ¿Cómo no va también a modificarse la comprensión que tenemos de nuestra fe? Podemos mantener una fe anclada a una concepción de un mundo que ya no existe, ni cultural, ni social, ni científicamente. Por otro lado, también como en el tiempo de la Reforma, vemos intereses económicos muy poderosos, una concentración económica como nunca la ha habido en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? También la idea de sectores que le arrancan al pueblo sus pocos beneficios para acumularlos en la construcción no ya de catedrales, sino de fortunas virtuales, ¿no? Es decir, hay muchas similitudes entre las transformaciones y conflictos que había en el mundo de la Reforma y las transformaciones y conflictos que estamos viviendo en nuestro mundo. Y así como Lutero, Calvino, Melanchthon, Zwinglio, Bucero y otros reformadores tuvieron que repensar su fe a la luz de lo que estaba ocurriendo, también nosotros tenemos que repensar. Y yo creo que como ellos, el camino es volver a las fuentes, volver al Evangelio de Jesucristo, volver a los conceptos centrales de la teología de Pablo, volver a pensar un mundo desde el lugar del compromiso de amor, del espacio de redención que Dios nos ofrece desde la gracia de la cual somos partícipes. ¿Cómo actúa? No solo para reformar la Iglesia, sino fundamentalmente para dar testimonio ante el mundo de lo que Dios quiere para la humanidad que con tanto amor ha creado y que con tanta falta de comprensión se ha desviado de aquel camino en el cual el Creador, el Espíritu y Jesucristo han querido darle. De manera que yo estimo que efectivamente la Reforma, no tanto en sus doctrinas, que vale la pena rescatar, pero especialmente en su espíritu,
nos debe guiar a pensar cómo hoy damos testimonio en el mundo que nos toca vivir. No es tarea fácil, lo tenemos que hacer comunitariamente. No hay un teólogo único que pueda resolver todas las cosas, ni siquiera Néstor Míguez, ¿no es cierto? Sino que es siempre una construcción de diálogo, de comunidad, de vivir la fe, de compartir experiencias, de contarnos las historias de nuestro compromiso con Jesús y de vivirlo en el medio de nuestro pueblo. Buenísimo, muchas gracias otra vez más. La verdad que fue muy, muy grato charlar con vos. Esperemos que los que vean los videitos también hayan podido disfrutar. Te agradezco, lo personal me hizo muy bien también y espero que vos también te hayas sentido cómodo. Por favor, siempre es un gusto. Vos tenés la edad de mis nietos y muchas veces estas conversaciones surgen también incluso en el espacio de la familia, de manera que me siento en familia conversando con ustedes. Un abrazo y hasta cualquier momento, y la bendición de Dios sea con todos y todas. Muchas gracias y bueno, muchas bendiciones y nos encontramos en otro momento.